El conflicto entre Israel y Hezbollah ha estallado con una furia tremenda. Las imágenes de edificios en Beirut reducidos a escombros, los atascos interminables en las autopistas libanesas, repletos de gente huyendo de la guerra y, en definitiva, las instantáneas de una guerra cruel y despiadada han recorrido todo el mundo. Sin embargo, es muy posible que no acabes de entender lo que está pasando, y de verdad que no te culpo. El lío que hay montado es un cóctel perfecto de problemas culturales, religiosos, nacionalistas y políticos que cuesta mucho descifrar, pero tranquilo, que para eso estamos aquí, para tratar de explicar de la forma más sencilla posible todo lo que tienes que saber sobre el conflicto que asola el Líbano y que se libra entre Hezbollah e Israel. Porque, ¿de dónde viene todo este lío? ¿Por qué andan a leches? Y, por supuesto, ¿qué está pasando? Pues venga, pónganse cómodos, que enseguida os lo cuento. Para comenzar esta historia nos tenemos que ir unas cuantas décadas atrás en el tiempo. La relación entre Líbano e Israel ha sido, digamos, tensa desde la creación del propio Estado de Israel en 1948. Fue entonces cuando una liga de países árabes atacaron a Israel, desatando una guerra entre el propio país y sus vecinos, incluidos Egipto, Jordania, Siria, Irak y en menor medida Líbano. Aunque Líbano no fue un actor principal en esa primera guerra árabe-israelí, sí se unió a la coalición árabe para rechazar la creación de Israel y se negó a reconocer su legitimidad. La guerra de 1948 concluyó con la derrota de las fuerzas árabes y la consolidación del territorio israelí, lo que provocó la huida de cientos de miles de palestinos que se convirtieron en refugiados. Es aquí donde entra Líbano como actor principal del conflicto, ya que el sur del Líbano, una región predominantemente rural y fronteriza con Israel, acogió una gran cantidad de refugiados palestinos. Líbano había sido un país mayoritariamente cristiano. Sin embargo, el crecimiento de las comunidades musulmanas y la llegada de estos refugiados palestinos alteró la demografía del país. Los musulmanes eran cada vez más numerosos y las tensiones religiosas empezaron a surgir. Cristianos, musulmanes chiitas, musulmanes sunís e incluso drusos estaban condenados a no entenderse. Estas tensiones escalaron aún más rápido cuando la Organización para la Liberación de Palestina, más conocida como la OLP, liderada por Yasser Arafat, comenzó a operar desde el Líbano, donde tenía un gran apoyo popular por todos los palestinos que había allí refugiados. Bueno, por eso y porque los jefes de la OLP habían sido expulsados de Jordania, donde estaban refugiados antes. En los años siguientes, la OLP comenzó a operar desde el Líbano, utilizando el sur del país como base para realizar ataques y operaciones contra Israel. Y la verdad que esto a los cristianos no les molaba un pelo. ¿Por qué? Bueno, para empezar porque no querían cabrear demasiado a Israel para no tener muchos líos, y también porque los palestinos de la OLP tenían buenas relaciones con los musulmanes del país, lo que desequilibraba la balanza demográfica, que hasta entonces siempre había sido favorable a los cristianos. Pues bien, las tensiones entre la OLP, junto a sus amigos libaneses musulmanes, y los cristianos libaneses, escaló hasta el punto de que hubo una guerra civil en el país. En ella Israel apoyó a los cristianos, tanto que en el año 1982 lanzó la Operación Paz para Galilea, una invasión masiva del sur del Líbano con 3 objetivos. El primero era destruir a la OLP y sus bases. El segundo, poner un gobierno afín en el Líbano. Y el tercero, limitar la influencia de Siria en el país. Las fuerzas israelíes avanzaron hasta Beirut, donde sitiaron la ciudad y forzaron la salida de Yasser Arafat y la dirección de la OLP del país. Esta invasión fue acompañada por bombardeos devastadores y el sitio de Beirut Oeste, lo que generó una cantidad de víctimas civiles tremenda. Israel no pudo establecer un gobierno afín en el Líbano, pero al menos pudo echar a la OLP de allí. El problema es que se habían creado un enemigo aún más fuerte. Y es que, en respuesta a esta invasión de Israel, que ocupó principalmente el sur del Líbano, los chiitas más radicales, que eran mayoría en la región, se organizaron y pronto crearon Hezbollah con la ayuda y el dinero iraní. Si lo pensáis, es bastante lógico. Unos pocos años antes, los ayatolás habían completado su revolución islámica en Irán, la cual inspiró a muchos grupos chiitas en todo el mundo, incluido en el Líbano. Los ayatolás no solo odiaban a Israel con toda su alma, sino que veían en el Líbano un escenario perfecto para exportar su modelo de gobierno islámico. Así que estos ofrecieron apoyo financiero, militar e ideológico a las organizaciones chiitas en el país. En este contexto, el régimen iraní ayudó a organizar y entrenar a militantes libaneses, lo que acabó desembocando en la creación de Hezbollah. Siria también jugó un papel muy importante, permitiendo que los suministros iraníes llegaran a Hezbollah a través de su territorio, lo que convirtió a Damasco en un aliado estratégico. Poco a poco Irán iba sumando aliados y se iba formando el embrión
de lo que décadas más tarde se convertirá en el eje de resistencia iraní. Pero no nos adelantemos. Aunque Israel se retiró de Beirut en el 1983, los israelíes mantuvieron una zona de seguridad en el sur del Líbano hasta el año 2000. Y mientras Hezbollah crecía al calor iraní y se convertía para el mundo chiita en un símbolo contra Occidente. La guerra de guerrillas y los atentados terroristas de la organización fueron una constante durante los años 80 y 90. Una organización que, dicho sea de paso, dio el paso a la política en 1992, consiguiendo representación en el Parlamento e incluso formó parte de diferentes gobiernos de coalición. Pero todo cambiará en el año 2000. Para entonces, la población israelí estaba harta de la ocupación del Líbano. Los palestinos de la OLP, que habían sido el objetivo israelí principal en el Líbano, hacía muchos años que habían sido expulsados, y las guerrillas de Hezbollah suponían una constante sangría de soldados israelíes. La presión social contra la ocupación acabó siendo tan alta que el gobierno israelí decidió unilateralmente retirarse del Líbano, lo que en el mundo chiita se vio como una gran victoria de Hezbollah. Después de la retirada israelí, las Naciones Unidas enviaron una misión de observación para verificar si Israel había abandonado completamente el territorio libanés. Sin embargo, debido a la naturaleza del terreno y la falta de una frontera internacional claramente definida entre Israel y el Líbano, en algunas áreas la ONU decidió trazar una línea de demarcación basada en las fronteras anteriores al conflicto de 1978. Esta frontera temporal, que aún hoy en día se mantiene, es la Blue Line. A pesar de la retirada israelí, la tensión en la zona continuó siendo máxima. Tanto fue así que en 2006, el secuestro de un grupo de soldados israelíes por parte de Hezbollah desembocó en una nueva invasión israelí que duró 34 días y en la que la milicia libanesa aguantó mucho mejor de lo que se esperaba contra el todopoderoso ejército israelí. Finalmente la ONU consiguió un acuerdo que se plasmó en la resolución 1701, que ha marcado la postura internacional de la ONU hasta el día de hoy. Esta resolución contempla la salida de Hezbollah y de Israel de una porción de territorio libanés fronterizo. En su lugar, un contingente de cascos azules ocuparía la zona para evitar enfrentamientos futuros entre Israel y la milicia libanesa. El problema es que el despliegue de Naciones Unidas, más conocido como la misión UNIFIL, no tuvo las herramientas suficientes para cumplir su cometido, y Hezbollah siempre ha tenido presencia en la zona. Además, cuando hay lío, los cascos azules no pueden hacer más que mirar cómo los proyectiles de uno y otro bando pasan por encima de sus cabezas. Por cierto, la presencia española en esta misión siempre ha sido muy relevante y, de hecho, el contingente español tiene el deber de liderar la misión hasta 2025. Pero bueno, sigamos con la historia. Tras la guerra de 2006, Hezbollah emergió como una fuerza más consolidada dentro del Líbano. A pesar de las devastadoras pérdidas económicas y humanas que el conflicto causó en el país, Hezbollah le dio bastante al tarro y se sacó de la manga una muy buena estrategia. Hezbollah lideró los esfuerzos de reconstrucción en las áreas chiitas afectadas por el conflicto. Con la financiación y el apoyo de Irán, Hezbollah reconstruyó infraestructuras y proporcionó servicios sociales esenciales a la población más desfavorecida. Esto fortaleció su base de apoyo popular entre la comunidad chiita, que veía al grupo como el gran defensor de sus intereses. Poco a poco, la milicia libanesa se fue haciendo mayor, el dinero iraní fluía y su stock de cohetes y misiles comenzó a crecer hasta que se empezó a contar por decenas de miles. Además, la milicia participó en el apoyo al dictador sirio Bashar al-Assad durante la guerra civil siria, lo que le ha dado una gran experiencia militar. No obstante, el crecer tanto también ha provocado que la gente de Líbano sea más exigente con ellos. Al final, han formado parte de muchos gobiernos de coalición y también son responsables de los problemas que tiene el país, como la crisis económica que se ha vivido en Líbano desde 2019, o algunos episodios negros e inexplicables, como la explosión de Beirut de 2020. Entre medias, la tensión con Israel siempre ha estado ahí. De hecho, durante varios años, los cazas israelíes han bombardeado de vez en cuando posiciones de Hezbollah en Siria. Sin embargo, todo cambió el 7 de octubre de 2023, momento en el que Hamás atacó a civiles israelíes, causando al menos 1.100 muertos y secuestrando a cientos más. Hamás, aliado de Irán y por tanto de Hezbollah, sufrió una represalia tremenda en forma de bombardeos y una incursión terrestre en la Franja de Gaza. Para aliviar la presión sobre Gaza, Hezbollah llevó a cabo en el norte lanzamientos de cohetes y drones y, por supuesto, operaciones de hit and run contra objetivos israelíes, para evitar que Israel pusiese toda la carne en el asador de Gaza. Pero Hamás pronto se debilitó y, lejos de tomarse un descanso, el gobierno israelí volteó su cabeza y volvió a mirar al norte. Hezbollah era el nuevo objetivo. Durante 2024, los ataques quirúrgicos de la aviación israelí contra la cúpula de Hezbollah han sido constantes.
A finales de julio, la aviación israelí mató a Fuad Shukr, uno de los comandantes de más alto rango de la organización libanesa. Después Israel ejecutó la explosión de los dispositivos de comunicación de Hezbollah, causando varios muertos y miles de heridos, dejando a la organización muy mal comunicada en lo que es una de las mejores operaciones de inteligencia de la historia. El siguiente paso por parte de Israel fue la eliminación de la cúpula de Hezbollah, incluyendo a su histórico líder Hassan Nasrallah, que llevaba dirigiendo la organización desde los años 80. A su vez, la aviación israelí llevó a cabo una campaña contra los depósitos de armas y cohetes de Hezbollah, diezmando su capacidad ofensiva. Finalmente, Israel ha lanzado una oportunista operación terrestre que conlleva una nueva invasión al Líbano. El objetivo de esta misión parece ser la expulsión de Hezbollah al norte del río Litani, con el fin de, una vez más, crear un colchón que aleje a Hezbollah, a sus drones y a sus cohetes de corto alcance de la frontera. Y es que, según el gobierno israelí, el objetivo es que los 90.000 desplazados israelíes, fruto de los ataques de Hezbollah, puedan volver a sus casas. Irán ha contestado a los ataques a su aliado con un ataque masivo de misiles balísticos que ha logrado superar las defensas aéreas israelíes, al menos parcialmente, lo que puede abrir una nueva dimensión en el conflicto. A fecha de edición de este vídeo, aún tenemos un montón de preguntas sin responder. ¿Defenderá el ejército regular del Líbano su territorio? ¿O se mantendrá el conflicto como una lucha entre Israel y Hezbollah? En cualquier caso, Hezbollah tiene bastante más poder que el propio ejército regular del Líbano. Más preguntas. ¿Apoyará militarmente Estados Unidos a Israel si la cosa se pone fea? ¿Hará Irán acto de presencia defendiendo a su aliado chiita? ¿Llevará Israel las hostilidades a la vecina Siria? Bueno, si tienes alguna idea o reflexión sobre estas preguntas, házmelo saber en los comentarios. Sea como sea, os contaremos cualquier novedad aquí, en Memorias de Pez. Si te ha gustado el vídeo ya sabes que puedes darle a like, suscribirte y nos vemos en próximas entregas. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.